este video vamos a hablar de una prueba de hipótesis para la media de una población. Vamos a realizar un ejercicio práctico. La prueba de hipótesis que realizaremos es una prueba unilateral izquierda. Para ello necesitaremos de un ejercicio práctico con el cual llevaremos a cabo esos 6 pasos que vimos en el video de prueba de hipótesis, la parte de la teoría. El ejercicio dice así: se lleva a cabo una investigación en el occidente del país, en donde el investigador se inclina a suponer que el nivel promedio de glucosa en ayunas en una población de personas mayores de edad es inferior a 90 miligramos de decilitros. Para determinar lo anterior, tomó una muestra aleatoria de 28 personas del lugar. Se determinó una media de 84 miligramos de decilitros. La variable en la población tiene un comportamiento normal y por referencias bibliográficas de estudios semejantes, la varianza tiene un valor de 400. ¿A qué conclusión se puede llegar si se utiliza una significancia del 10%? Hemos aprendido en la parte práctica que el primer paso es seleccionar los datos y que para ello necesitamos este esquema, en el cual tengo tipo de variable, datos de la muestra, datos de la población y un espacio para plantear esa suposición, para plantear las hipótesis estadísticas, la nula, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Vamos entonces, empecemos ubicando qué tipo de variable estamos analizando. Por aquí leemos el nivel promedio de glucosa. Tenemos una unidad de medida. Tenemos además un valor de varianza. Y tenemos también por aquí la expresión media. Todas estas nos indican que lo que tenemos es una variable cuantitativa. Una vez determinamos el tipo de variable, vamos a buscar los datos de la muestra en todo el ejercicio. Para ello vamos a ubicar precisamente el párrafo que nos indica los datos de la muestra. Y de los 3 párrafos, este es el que nos habla de la muestra. Para determinar lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de 28 personas. O sea que nuestro tamaño muestra, nuestra n minúscula es de 28. ¿Qué otra característica tiene la muestra aparte del tamaño? Tiene el valor de su media, la media de la muestra, o sea la x bar, como quien dice, la media de la muestra es igual a 84. ¿Algún otro dato más de la muestra? No. Nos vamos ahora a datos de la población y el párrafo que hace referencia a la población. Eso implica donde no están lo que se está suponiendo de la población. El otro párrafo que me habla de la población indica que tiene 2 características esa población. Un comportamiento normal, ahí está su primera característica, y el otro que tiene esta población una varianza de 400. Por último, se nos indica que tenemos que utilizar una significancia del 10%. Ya tenemos aquí bien ubicados los datos del tipo de la variable, los datos de la muestra y los datos de la población. Vamos al segundo de los pasos que aprendimos, y este es plantear las hipótesis estadísticas. Para ello nuevamente recurrimos a toda la información del ejercicio y buscamos dónde está esa idea de investigación, dónde está ese supuesto. Y lo tenemos acá, ¿verdad? En el primer párrafo que dice que el investigador se inclina a suponer, esa es la suposición. Y dice que el nivel promedio. Bueno, aquí vamos a necesitar plantear, por un lado, la hipótesis nula y la hipótesis alterna la va a contradecir. Tenemos nuestras 2 hipótesis estadísticas. Aquí tenemos el supuesto. El supuesto habla sobre el promedio de la población, o sea que necesitamos la media de la población, que es de lo que está suponiendo el investigador. Continuamos analizando el párrafo y dice que la media, el promedio de glucosa en la población es inferior. Aquí es lo que él está suponiendo.
que el promedio de glucosa en ayunas en la población es inferior. Aquí está aquel signo de desigualdad que aprendimos en la parte de la teoría. Aquí hay un signo de desigualdad. Ese signo de desigualdad es menor. Como el signo de desigualdad es menor, sabemos que, y lo aprendimos en la parte teórica y por eso lo debíamos de analizar, que ese símbolo menor le corresponde a la hipótesis alterna. ¿Menor a qué valor? Menor a estos 90 miligramos de cilindro, ¿verdad? Sabemos que la hipótesis nula y la hipótesis alterna siempre van juntas, ahí las tenemos juntas. Y sabemos también por la parte teórica que se contradicen. Por lo tanto, si esta dice menor, la hipótesis nula debe contradecir utilizando el signo mayor o igual. ¿A cuánto? A 90. De esta manera tenemos planteado adecuadamente las hipótesis nula e hipótesis estadística y con eso terminamos el paso número 2. Al paso número 3, que es plantear la regla de decisión. Para ello debemos en una campana de Gauss ubicar primero que nada el área de rechazo. Y como aprendimos en la parte práctica, en la parte teórica, el área de rechazo se ubicará en función, vean, verde y con verde. Se ubicará en función del símbolo de la hipótesis alterna, el cual dice que es menor. Y como es menor, entonces todo lo que es menor, la campana de Gauss, ya lo indicamos en la parte teórica, va al extremo izquierdo de esta campana. Porque hemos pintado el área verde, que le llamamos área de rechazo, porque es en función del símbolo menor que dice la hipótesis alterna. A lo que no hemos pintado le llamaremos área de no rechazo. Hemos salido del primero de esos 3 pasos para plantear la regla de decisión. El segundo de esos 3 pasos es ubicar el valor crítico, que no es más que la frontera entre el área de rechazo y el área de no rechazo. Luego debemos saber si vamos a utilizar un valor crítico Z o un valor crítico T. Para ello vamos a ver con qué datos contamos y que ya hemos ubicado adecuadamente. Si bien es cierto que tenemos un tamaño de muestra menor a 30, también se nos presenta el valor de la varianza de la población. Ya sabemos que siempre que tenemos la varianza de la población o la desviación estándar de la población, utilizaremos la distribución normal estándar o Z para encontrar precisamente ese valor crítico. El valor crítico será Z porque tenemos la varianza de la población. Para calcular ese valor crítico Z necesitaremos de la tabla de la distribución normal estándar y necesitaremos además el valor de alfa. Si la significancia es del 10%, dividimos esto entre 100 y el valor de alfa es una proporción de área, en este caso 0.1 o 0.10. Ya que tenemos el valor de alfa, recurrimos a esta ecuación. Como la prueba de hipótesis es unilateral lado izquierdo, la ecuación cita que nos dará el valor de Z, ese valor crítico es 1 menos alfa. Sustituimos 1 menos 0.10 y el resultado de esa operación es 0.90. Con este valor de área vamos a buscar el valor de Z en la tabla. Ya tenemos también un video para recordar cómo calcular el valor de Z a partir de este valor de área de 0.90. Y el valor que le corresponde es menos 1.28. Recordemos, esta línea rosada está a la izquierda de esta Z sub 0 imaginaria, y porque está al lado izquierdo llega un signo negativo.
todo lo que está a la izquierda de z sub 0 es un valor negativo. Por eso lo colocamos como menos 1.28. ¿Para qué necesitamos el valor crítico y el valor de alfa? Porque en función de estos dos valores, como vimos en la parte teórica, podemos redactar la regla de decisión. Y sabemos que la regla de decisión debe decir: se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba, en este caso z calculado, le llamemos así, es o será, mejor dicho, menor o igual a menos 1.28. Redactamos entonces de esta manera: se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba z calculado es o cae o caerá en esta área de rechazo, que es menor o inclusive si tiene el mismo valor del valor crítico, que es menos 1.28. Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba z calculado es menor o igual a menos 1.28. Ya que tenemos planteada la regla de decisión, hemos terminado el paso número 3. Ya hemos ubicado el valor crítico y redactado la regla de decisión. Paso número 4. Calcular el estadístico de prueba. Recordemos que calcular el estadístico de prueba implica utilizar una de las 4 ecuaciones que vimos en la parte teórica. Y en este caso utilizaremos esta que dice: el estadístico de prueba z calculado es igual a la media de la muestra menos la media de la población, ese supuesto que deseamos poner a prueba, dividido el error estándar, que está compuesto por la desviación estándar de la población, en este caso, dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Antes de sustituir los valores, veamos acá, cuidado que lo que tenemos es la varianza de la población y nosotros necesitamos la desviación estándar. Por lo tanto, tendremos que calcular la raíz cuadrada de la varianza para obtener la desviación estándar. Y la raíz cuadrada de 400 es 20, que será el valor de la desviación estándar. Ya con eso ya tenemos todos los valores para sustituirlos en la ecuación. Y es lo que procedemos a hacer. 84 menos 90 dividido 20 dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que son 28. El resultado de esa operación es menos 1.59. Hemos calculado entonces el estadístico de prueba, que es menos 1.59. Una vez hecho esto, vamos al paso número 5, que es tomar la decisión estadística. Y ya sabemos por la parte teórica que eso de tomar la decisión estadística implica ubicar este valor numérico en alguna parte, por acá, o a la izquierda de z sub 0, de z de menos 1.28, justo en z menos 1.28, o a la derecha de menos 1.28. Menos unos puntos, menos 1.59, lo ubicaremos por acá, a la izquierda de menos 1.28. El valor de z calculado entonces lo ubicaremos por acá, a la izquierda de menos 1.28. Aquí ha llegado el momento entonces de, ya sea observar dónde está el valor de z calculado, y además sería ver lo que dice nuestra regla de decisión para precisamente tomar la decisión correcta. El estadístico de prueba z calculado ha caído en el área de rechazo, menos 1.59. Por lo tanto, nuestra decisión debe ser que se rechaza la hipótesis nula. Eso mismo lo podemos comprobar acá, porque dice: se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es menor o igual a menos 1.28 y menos 1.59 es menor a menos 1.28, y al ser menor a menos 1.28 se ubicará a la izquierda.
Prácticamente aquí vemos que debemos rechazar la hipótesis nula, y al hacer el análisis acá también nos damos cuenta que debemos rechazar la hipótesis nula. Adicionalmente, sabemos que la prueba de hipótesis es significativa. ¿Por qué? Porque ha caído en el área de la significancia, y que podemos cometer error tipo 1 de rechazar una hipótesis que puede ser verdadera. Vamos ahora al paso número 6, que es la conclusión. Para la conclusión, observemos tanto el valor de tanto lo que está planteado en la hipótesis nula como la hipótesis alterna, y decimos así: bueno, se rechazó H. Como se rechazó esto que está aquí, me olvido de ello, lo tacho, hago algo ahí para decir, bueno, he rechazado esto, me voy a olvidar de esto, y mi conclusión entonces hablará en función de la hipótesis alterna. Una conclusión adecuada sería entonces: el nivel promedio de glucosa en ayunas en la población es menor a 90 miligramos de cilindros. ¿Por qué? Porque se rechazó la hipótesis nula. Concluimos en función de lo que está aquí en la hipótesis alterna. En una prueba de hipótesis, significancia es el único elemento que puede ser modificado por el investigador. Podemos cambiar esta significancia a ese valor de alfa, que es permitido, que es lo único que podemos manipular acá. Entonces, ¿qué sucede si disminuimos esta significancia al 5%? Dicho de otra manera, el valor de alfa será de 0.05. Solo eso podemos manipular. El estadístico de prueba Z calculado no lo podremos manipular. Lo que cambiará precisamente será el valor crítico. Veamos entonces. Se nos está diciendo que utilicemos una significancia del 5%. Entonces lo que debemos hacer es siempre ubicar el área de rechazo. Sabemos que es en función del símbolo de la hipótesis alterna, solo que ahora el ancho del área de rechazo será de 0.05. Luego de ubicar el área de rechazo y ubicar el área de no rechazo, ubicamos el valor crítico. Ahí está, que sabemos que es un valor crítico Z, porque eso no lo podemos cambiar, ya están ahí los datos, y es 1 menos alfa. Ahora sabemos que alfa ya no es de 0.10, sino es dividir esta significancia entre 100 y me da una proporción. Ese es el valor de alfa, 0.05. Sustituimos ese 0.05 en esta ecuación y es 1 menos 0.05, cuyo resultado será 0.95. Vamos a buscar ese valor de área en la tabla para encontrar el valor de Z. Y ese valor de Z es de menos 1.645. Recordemos que en este caso estamos utilizando menos 1.645 porque tomamos como referencia el libro de bioestadística de Wayne Daniel en su 4ª edición. Hay otras bibliografías que indican que es 1.65. Nosotros nos referiremos a lo que dije de primero, Wayne Daniel. Por lo tanto, el valor crítico será de menos 1.645. Y ya redactamos la nueva regla de decisión, que va a decir: se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba, en este caso Z calculado, es menor o igual a menos 1.645. ¿Por qué menor o igual? Porque es lo que hemos pintado como área de rechazo. Sabemos que el estadístico de prueba Z calculado pues no va a cambiar, porque esos datos no los podemos manipular, y es o sigue siendo menos 1.59 el valor del estadístico de prueba o Z calculado.
Para el paso número 5, para tomar la decisión estadística, ahora volvemos a ubicar ese valor del estadístico de prueba. Y como vemos, la ubicación ahora está que el valor del estadístico de prueba está a la derecha de menos 1.645. Ahora ese valor está en el área de no rechazo. Por lo tanto, nuestra decisión será no rechazar la hipótesis nula. Eso lo terminamos de corroborar en esta parte que dice: se rechaza la hipótesis nula. Voy a rechazar siempre y cuando el estadístico de prueba sea igual a menos 1.645 o menos a la izquierda. Este ha caído a la derecha, entonces no es ni menor ni es igual. Por lo tanto, la decisión correcta es no se rechaza la hipótesis nula. Recordemos que al no rechazar la hipótesis nula, la prueba de hipótesis no es significativa y podemos estar cometiendo error tipo 2. El último de los pasos, la conclusión. La conclusión dirá ahora de la siguiente manera: como no rechazamos la hipótesis nula, entonces no olvidamos de la hipótesis alterna, lo borramos. ¿Por qué estamos eliminando lo que está consignado en la hipótesis alterna? Porque estamos no rechazando la hipótesis nula, no estamos rechazando esto. Entonces, nuestra redacción debe decir algo similar a lo que está apareciendo ahora en pantalla. No existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que es probable que el nivel promedio de glucosa en ayunas en la población sea mayor o igual a 90 miligramos decilitros. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Muy bien, aquí vemos que lo único que el investigador puede manipular es la significancia, y que en prueba de hipótesis planteamos la significancia o los valores de alfa. Esta prueba de hipótesis también la podemos llevar a cabo con el valor P de una prueba de hipótesis. Para explicar esto del valor P de la prueba de hipótesis, tomaremos como ejemplo precisamente el ejercicio último que hicimos, en el cual estábamos utilizando una significancia del 5%. Utilizaremos siempre referencia precisamente el ejercicio práctico que tenemos, esa parte donde está redactado el ejercicio, y es por eso que sabemos que el área de rechazo está a la izquierda, el área de no rechazo es lo que no pintamos. Sabemos que la significancia es de 0.05. Sabemos por el ejercicio anterior que el valor crítico es menos 1.645. En función de esto, no lo olvidemos. Y el valor de Z calculado es, lo calculamos con un valor de menos 1.59. Insisto, este ejercicio es en base al anterior que hicimos, donde tenemos este Z calculado y este valor crítico a partir de esta significancia. ¿Qué podemos decir eso del valor P de la prueba? Bueno, primero que se plantea una nueva regla de decisión en función del valor P de la prueba y el valor de alfa. Por lo tanto, la regla de decisión cuando tenemos valor P de prueba debe decir siempre lo siguiente: se rechaza la hipótesis nula si el valor P de la prueba es menor o igual a alfa. Esto siempre será así. Bueno, pero ¿qué es ese valor P de la prueba? El valor de alfa sí sabemos. Estamos trabajando con un alfa de 0.05. Pero ¿qué es ese valor de P de la prueba? Continuemos. El valor P de la prueba se calcula en función del estadístico de prueba Z calculado, que lo debimos calcular con anterioridad y ya lo hicimos.
Lo que haremos ahora es lo siguiente. A este valor de z de menos 1.59, ahora le calculamos el valor de área. Para eso buscamos o utilizamos la tabla de la distribución normal estándar o z, que también ahora ya sabemos calcular ese valor o encontrar ese valor de área. Si no se nos olvidó, recordemos, hay un video por ahí que nos habla al respecto de cómo buscar ya sea valores de z o valores de área. En este caso, el valor que hay de menos infinito a menos 1.59 según nuestra tabla de la distribución normal estándar o z es de 0.0559. Muy bien, ahí está. Ese valor de área, porque nuestra tabla lo lee de esa manera, va de menos infinito hasta este punto. Otro aspecto que debemos considerar en este valor P de la prueba. Considerar además el lado donde se ubica el área de rechazo. En este caso es una prueba unilateral lado izquierdo. Por lo tanto, esa área que hemos encontrado, insisto, va a ir de menos infinito hasta acá, porque así lo lee esa tabla que hemos aprendido a leer. Dicho lo anterior, ese valor de 0.0559 es el valor P de la prueba. Ha llegado el momento de sustituir los valores acá. Ya conozco el valor del P de la prueba. Y dice, se rechaza la hipótesis nula si el valor P de la prueba. ¿Cuánto es el valor P de la prueba? 0.0559. Eso es menor al valor de 0.05, menor o igual al valor de 0.05, ¿sí o no? ¿Este es menor a este? No, no es menor, es mayor, un poquito mayor, pero es mayor. Si lo comparamos gráficamente, vemos que también esta flecha es mayor que esta. Y vamos a rechazar la hipótesis nula solo si esta línea, esta flechita, es igual a esta o más pequeña que esta. Como no se cumple lo que está diciendo acá, entonces nuestra decisión estadística correcta es no rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué no rechazamos la hipótesis nula? Porque el valor P de la prueba, no es menor que el de la no es menor que alfa o el de la significancia. No es menor que alfa. Muy bien. Entonces ya sabemos que esta prueba no es significativa porque no se rechazó la hipótesis nula. Y sabemos entonces que podemos cometer error tipo 2. ¿Y a qué conclusión llegamos? A la misma conclusión del ejercicio que antecede a este. Como no rechazamos la hipótesis nula, nos olvidamos de lo que dice la hipótesis alterna. No existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es probable que el nivel medio de glucosa en ayunas en la población sea mayor o igual a 90 miligramos decilitros. Y con esto vemos que podemos resolver una prueba de hipótesis con 6 pasos que conocíamos en la parte teórica y que también existe el valor P de la prueba que nos ayuda precisamente a resolver una prueba de hipótesis. Tanto por este método que el método anterior deben coincidir las respuestas, como lo podemos comprobar en este video. Si no coincidieran es porque algún cálculo hemos hecho inadecuadamente. Llegamos al final de esta prueba de hipótesis unilateral lado izquierdo. Gracias por tu atención. Si quieres ver sobre cómo resolver una prueba de hipótesis unilateral lado derecho o bilateral, hay otro video por allá que te puede ayudar con ello. Hasta una próxima.